La librería la fundamos en el 14 de febrero del año 1977. La fundamos José Javier Fuente del Pilar y yo misma. Fuimos los que abrimos la librería, que entonces era la mitad exactamente de lo que veis. Era esta zona del local nada más, era una librería pequeñita, el local era de la familia y bueno, nosotros éramos muy jóvenes, acabábamos de terminar las carreras universitarias, vamos, de hecho yo no había terminado todavía y ya teníamos mucha relación con otras librerías, sobre todo con una del barrio de la Concepción, que estaba en Virgen de Nuria, que se llamaba Glose, y ahí pasábamos muchas tardes, incluso llegamos a trabajar en algún momento en ella. Entonces, bueno, eso por un lado era lo que más nos tiraba de este oficio, ¿no? El contacto con los libros. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 77, las condiciones sociopolíticas eran, bueno, pues muy diferentes a las actuales, no habíamos ni siquiera votado la Constitución, estábamos en un periodo que la transición se había iniciado, pero bueno, era un periodo bastante convulso y nosotros, como el 80% de los estudiantes universitarios de aquella época, éramos militantes de izquierdas y bueno, nos movíamos en esos círculos de militancia. Eso también fue otra de las cosas que nos hicieron dedicarnos a esto, ¿no? El encontrar un sitio, un lugar donde poder reunirnos, donde poder hablar, donde poder tener acceso a la cultura, que entonces era algo bastante complicado y bastante difícil. Los inicios, como ya te digo, fueron muy difíciles porque, bueno, pues no teníamos nada. Nosotros no teníamos capital que nos respaldara, ni ningún... Tampoco teníamos hecho ningún estudio de mercado, ningún estudio de ubicación del local o de... la posibilidad de qué posibilidades tenía este barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos encontramos, cuando llegamos aquí, pues eso, con una librería muy pequeñita. Eso sí, nos ayudaron desde dentro del libro y otros colegas libreros a montarla, a tener fondo de libros, porque claro, no teníamos capital con el que iniciar, ¿no? Pero bueno, conseguimos libros, llenar la librería, que ya digo que era de unos 30 metros. Nos encontramos en un entorno que esto es, digamos que el final, ¿no? El borde, uno de los bordes del barrio de Salamanca, ¿no? Esto era una zona bastante envejecida, era una zona políticamente bastante de derechas, era una zona en la que había grandes superficies de libros y había grandes librerías. Aquí estaba Rubiños al lado. Con esto que quiero decir, que la idoneidad de un sitio como este, pues habría estado en entredicho para el barrio, ¿no? No era un barrio con una cohesión social de actividad como se suponía en otros barrios, solo saltando la M30 ya la zona, había zonas que eran barrios auténticos, ¿no? con un entramado social y de respuesta o de intentos de respuesta cultural, tal. Aquí no, esto era el borde del barrio Salamanca, estamos al lado del Corte Inglés, había librerías como Rubiños o Los Aguilar, es decir, que era una zona que estaba surtida. Entonces, bueno, nosotros llegamos y abrimos en febrero y ya llegando al verano, aproximadamente, o después del verano, se unió a nosotros nuestro querido socio y ya José María Arizcún. Él venía de Glose, de la librería Glose, y ya entre los tres empezamos ya a planificar un futuro y unas expectativas para hacer aquí dentro de la librería. Empezamos, ya digo, con un local muy pequeño, con un local
y con muchas limitaciones, pero enseguida nos convertimos un poco en el punto de referencia del barrio para la gente que no encontraba acomodo pues ni en grandes superficies ni en sitios similares, ¿no? No iban a comprar libros al Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? La librería se convirtió en un lugar de reunión, en un lugar de charla, en un lugar de tertulia, y bueno, pues éramos todos muy jóvenes y siempre pues terminábamos tomando unas cañas o tomando... y siempre había tertulias acerca del momento en el que estábamos o de temas que nos interesaban por cualquier motivo. Ya digo que era un año complicado, la Constitución la votamos a finales de año del 77 y fue un año difícil para todos, ¿no? En cuanto a lo financiero, pues íbamos trampeando como podíamos, porque claro, las ventas no eran muy altas, el poder adquisitivo de la gente sí que era alto, pero digamos que se volcaba más en otros lugares, en otros sitios, ¿no? Con esto empezamos a pensar cómo atraer gente y cómo ofrecer cosas diferentes a lo que se estaba haciendo por aquí en el barrio, ¿no? Y entre los tres empezamos por... La librería la dedicamos sobre todo al ensayo y a la literatura española, sobre todo literatura de posguerra, generación del 56, y un poco a todas las novedades y todos esos autores que fueron surgiendo en los años 70 y que fueron tan importantes, ¿no?, para la cultura española. Empezamos por hacer, con las limitaciones de espacio físico que teníamos, empezamos por aplicar un poco nuestros propios gustos a la librería. Empezamos por hacer una sección bastante bien, dentro de un orden, dentro de lo que podíamos, sección de ciencia ficción y fantasía, que ahí José María hizo un trabajo estupendo porque a él le gustaba muchísimo. Y luego también, en aquella época nos interesaba mucho la ecología, que empezábamos a tener una serie de inquietudes sobre ecología y sobre vida alternativa, digamos, ¿no? Y entonces montamos una sección de terapias alternativas, medicina natural, acupuntura, homeopatía, masaje, todo aquello que en aquellos momentos también le interesaba a la gente, porque se salía, digamos, de lo oficial, entre comillas, ¿no? Eso nos dio un aire financiero, porque nos dedicamos a montar las secciones y a hacer, en aquella época hacíamos catálogos en papel. No había ordenadores, no había nada informatizado, nosotros hacíamos catálogos en papel acerca de catálogos temáticos, pues por materias, y catálogos y de novedades, de las novedades que iban saliendo de aquellos temas que nos interesaban. Fuimos haciendo bases de datos de clientes a mano, con máquina de escribir, y entonces cada 2 o 3 meses hacíamos un envío masivo por correos a los clientes que teníamos acerca de las novedades que habían salido, tanto en ciencia ficción, por ejemplo, como en terapias o medicinas alternativas. Incluso creo que de ecología también llegamos a hacer algún catálogo. Eso nos vino fenomenal porque fue el boca a boca y fue, bueno, pues un trasiego de gente que venía a ver aquello y nos abrió unas ciertas oportunidades, ¿no?, para funcionar. Con el tiempo eso lo seguimos desarrollando durante varias etapas de la librería, estoy hablando ya de los años 80 y casi de los 90. Porque, ¿qué se produce? Es que hablar de los 40 años es complicado, ¿no? A partir de los años 80-90 se produce la irrupción de la informática, la irrupción del software, el hardware, la informatización en general, ¿no? A eso nos teníamos que sumar, evidentemente, y eso nos costó un gran esfuerzo. Ya no éramos
solo 3 personas aquí trabajando, ya éramos 4, ya se incorporó Javier. Javier se incorporó enseguida, en el 80, 81. Y, y bueno, luego vino más gente que se fue incorporando después, pero bueno, gracias a Javier también conseguimos empezar a introducirnos en ese submundo de la informática y de la digitalización de títulos, de la informatización de la librería y demás, ¿no? Ahí dimos muchos pasos, empezando por, bueno, pues por aquellos equipos informáticos primeros que yo creo que más entorpecían que ayudaban, pero de los que aprendimos mucho. Y sobre los años 90, finales de los 90 creo que fue, 96 o así, más o menos, conseguimos tener informatizada la librería y un programa de gestión, que eso fue otro salto cualitativo, ¿no? Eso nos ayudó muchísimo. El crecimiento durante los años 80-90 nos permitió hacernos con este local, que está aquí a mi izquierda, que es todo esto que se ve, y donde ya sí había un volumen de títulos mucho más representativo y pudimos tener secciones que no teníamos en la otra librería, yo qué sé, pues desde filosofía o clásicos latinos y griegos, que en la otra pues era muy reducidita, pues aquí, y la literatura, ¿no? Literatura española, literatura extranjera, en otros idiomas, y bueno, pudimos montar una sección infantil también, que no es muy grande, pero cubre todas las edades. En fin, ya pudimos hacer un desarrollo mayor de secciones y de fondos, con lo cual eso también, bueno, pues nos dio más clientela que venía a mirar, que venía a ver, y bueno, unos fueron trayendo a otros, y la verdad es que en esa etapa conseguimos, digamos, asentar la librería. También en esa época, a partir de los años 90, empezamos a trabajar con centros oficiales, Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, con servicios informativos. Trabajamos durante muchos años con Televisión Española, con centros educativos, procurando dar algo que no daban otros, que es lo mismo que siempre hemos procurado dar a nuestra clientela, es decir, dar el trato y dar la información y el servicio que la gente no encontraba en otros sitios. El trato aquí en Miraguano siempre ha sido un trato, por supuesto, de respeto al cliente y de estar al servicio de lo que el cliente pide, pero sobre todo ha sido un trato de cariño y de forjar amistad. Lo que hoy podemos decir al cabo de tantos años es que nuestros clientes son casi nuestros amigos, más que clientes, ¿no? Eso ha sido uno de los logros más importantes, yo creo, del funcionamiento de la librería. En aquella época hicimos también bastantes actos culturales, presentaciones de libros, en fin, trabajo con asociaciones, pues, por ejemplo, con la Asociación de la Plaza Dalí, con asociaciones culturales que había por la zona, que no eran muchas, como ya digo, pero bueno, fueron aflorando y siempre encontrábamos parcelas en las que colaborar, ¿no? A partir de los años del nuevo siglo, bueno, seguimos manteniendo la misma ruta.
Seguimos con secciones especializadas, incorporamos más secciones, incorporamos cómic, novela gráfica, incorporamos nuevas editoriales, etcétera, ¿no? Con este inicio del siglo, ¿qué ocurrió? Bueno, pues vino Internet a nuestras vidas, es decir, vino Internet y los operadores que actúan a través de Internet. Eso que provoca pues una gran competencia, una gran competitividad de mercado, ¿no? Ahí, bueno, pues intentábamos responder de la mejor manera posible, con la misma rapidez y sobre todo intentando dar el mayor servicio posible al cliente. Es decir, la búsqueda de libros agotados o que teóricamente estaban agotados, intentábamos localizar como fuera, o intentábamos dar una respuesta acerca de por qué no se podía conseguir aquel libro, ¿no? Y siempre con, bueno, pues manteniendo la misma cercanía y la misma relación con nuestra clientela, ¿no? A partir de, bueno, finales de los 2000 vino la gran crisis financiera, que eso nos sobrecogió a todos y nos machacó a todos, en el sentido de que, pues evidentemente, con la crisis destrozó presupuestos familiares de compra de instituciones, etcétera, y eso repercutió en la librería, y repercutió mucho. Bueno, como no éramos muchos trabajando aquí, como teníamos digamos, una cierta flexibilidad empresarial, pues pudimos soportarla y aguantarla, endeudando, claro. Todos nos endeudamos en aquella época, ¿no? Porque la crisis sacudió todos los cimientos sociales y de los barrios, incluso de estos barrios tan acomodados, ¿no? Pero bueno, conseguimos superar aquello, y a partir del 2013, 14, pues conseguimos, yo creo, bueno, empezar a levantar un poco la cabeza y a ver futuro, a ver futuro. Seguíamos trabajando con instituciones, con las asociaciones que se nos planteaban o que se nos acercaban. En cuanto a centros educativos, también manteníamos relación con centros educativos de la comunidad, algunos públicos, otros privados que no eran de esta zona, pero nosotros no nos hemos dedicado, porque no hemos trabajado nunca el libro educativo, el libro de texto. Hemos procurado conseguirles a los clientes aquello que nos pedían, pero no hemos trabajado ese segmento. Y entonces, bueno, pues nuestra relación con los centros educativos, que por otro lado los de esta zona son ciertamente peculiares, pues no ha sido, digamos, de mucha colaboración. Algo que tengo que decir a través de todos estos años es que siempre hemos estado colaborando con las asociaciones gremiales y el Gremio de Libreros de Madrid, incluso la Confederación de Gremios y Asociaciones de Libreros, CEGAL, que es la agrupación que une a todos los gremios a nivel estatal, sobre todo con el Gremio de Madrid. Hemos asistido desde el inicio, desde el año 78, 77, 78, a las ferias del libro de Madrid. En los inicios, cuando se plantearon unas ferias populares que hicimos en Plaza Castilla y en la zona de Vallecas, que mantuvimos durante 2 años, porque nuestra intención era ir con otros libreros de nuevo cuño, digamos, pues gente que había montado las librerías en aquella época y que eran como nosotros, un tanto alternativos, bueno, sí, con otros intereses, digamos, ¿no? Nuestra intención era ir a la Feria del Libro de Madrid, la que se hizo durante años en Recoletos y que luego pasó al Retiro, pero bueno, pues ahí tuvimos muchos problemas, no nos querían porque éramos rojos en aquella época. Pero bueno, conseguimos romper barreras
y asistir a la Feria del Libro de Madrid. Nosotros, ya digo, hemos ido a todas las ferias del libro, hasta la del año pasado, incluidas las de la pandemia, las que se han celebrado en pandemia, y hemos colaborado con el gremio de libreros de Madrid en todo lo que hemos podido, y ocupando cargos en juntas directivas y en organización de la Feria del Libro, ¿no? Porque lo que sí que es cierto es que se forjó una gran amistad y una gran camaradería y solidaridad entre todas estas librerías, ¿no? Muchas reconocidísimas, El Buscón, Alberti, Naos, Harcha, tantas, ¿no? Como hay, que todavía hay muchas que están ahí, ¿no? Muchas han cerrado, desgraciadamente, pero todavía hay muchas que siguen manteniéndose. En ese sentido, ya digo, hemos colaborado tanto en la organización como en la participación. Hemos ido a todas las ferias, y retomando un poco las etapas de la librería, pues la feria sufrió un cambio y una transformación importante en los años 99-2000 en adelante. Y bueno, fue un lugar que ya empezamos a ocupar los libreros con una cierta entidad, y la feria empezó a ser uno de los eventos importantes económicos en nuestra vida, porque económicamente el mercado librero es bastante monótono, salvo en dos épocas del año, dos puntos. Uno es Feria del Libro y otro es campaña de Navidad. Para otras librerías más de barrio suele ser la campaña de texto, de libro de texto, pero en nuestro caso no lo hemos tocado y bueno, pues es muy tangencial. Fundamentalmente son esos dos polos los que nos sostenían económicamente, además de los pedidos institucionales, sobre todo de la Comunidad de Madrid, porque el Ayuntamiento fue durante una época muy importante para nosotros económicamente, pero llegó un momento en el que, por decisiones del propio Ayuntamiento, institucionales, aquello se empezó a licitar de una manera a la que nosotros no podíamos acceder. A partir de esos años, ya digo, justo hasta el 19 más o menos, la feria también fue adquiriendo fuerza y potencia, y bueno, pues económicamente pues íbamos soportando la vida. Íbamos, pues como todos, con créditos o pólizas o cosas similares, pero bueno, conseguíamos sobrevivir. Cuando llegó el año 19, la feria del año 2019 creo que fue la mejor feria de nuestra vida. O sea, fue una feria exultante, de unas firmas fantásticas. Nos firmó muchísimos autores, porque hemos de decir que tenemos mucha amistad con autores y que han venido a firmar a nuestras casetas, y la verdad es que siempre con un cariño excepcional, ¿no? Y bueno, la feria del 19 fue maravillosa, pero llegó el 20 y llegó la pandemia. La pandemia fue, yo creo que, uno de el acontecimiento más destructivo que yo he vivido en nuestro negocio, porque nos obligó al cierre, nos obligó al ERE, nos obligó a muchísimo sacrificio. Esa época de vuelta de la pandemia, la verdad es que fue muy gratificante por la respuesta de la gente, como digo, ¿no? Las colas en la librería, en la calle, la gente pasando frío, ¿no? Para poder entrar y comprar libros, porque bueno, pues el libro durante la pandemia fue un amigo sanador, ¿no? Nos ayudó a llevar, junto con hacer pan y recetas de cocina, pero los libros fueron un gran consuelo.
Ahí nos dimos cuenta efectivamente de que teníamos una clientela que no solo era amiga y que no solo mostraba su fidelidad, sino que era parte de, no solo de nuestra historia, sino parte de lo que hoy es Miraguano, ¿no? Bueno, como digo, la pandemia nos trastocó a todos, supuso una debacle para todos, porque financieramente estuvimos durante más de 3 meses sin poder funcionar, y aunque la vuelta fue importante y estuvo bien y la clientela respondió, pero bueno, siempre hay un agujero económico que nos quedó como si hubiera sido, como la huella del virus, vaya. Conseguimos recuperar, seguimos siendo las mismas personas, recuperamos el ERE, y bueno, pues seguimos trabajando. Mantenemos, ya me estoy refiriendo al presente, porque claro, estamos hablando del año 21 o 22, seguimos participando en las ferias del libro con todas las precauciones de mascarillas y aforos y demás, pero bueno, el funcionamiento de la librería continuamos con nuestro servicio a los clientes de suministro de libros, de búsqueda de ejemplares, colaborando con las instituciones y con organismos a los que hemos servido tradicionalmente. Y bueno, pues nos plantamos, digamos, en la actualidad, poco más o menos, ahora mismo, y mirando un poco atrás y haciendo una reflexión sobre los inicios y sobre la situación actual, pues evidentemente van a hacer 47 años, ¿no? El año que viene, 46 años, ¿no? La situación es muy, 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 muy diferente, ¿no? Tanto en la sociedad, porque es evidente que la sociedad española ha dado un cambio, como si le hubiéramos dado la vuelta a un calcetín, pues ha dado un cambio brutal. La sociedad ahora mismo es mucho más lectora, a pesar de todo, hay mucha más base lectora. Se promociona la lectura más que cuando nosotros empezamos. Aunque la competencia con respecto a la lectura es mucho mayor. Evidentemente Internet, las redes sociales han venido a ocupar su lugar, han venido para quedarse y bueno, pues a eso nos tenemos que adaptar. Ahora mismo yo recuerdo que no hace muchos años yo compraba todos los suplementos literarios del domingo para estar informada de las novedades, para saber qué crítico había hecho qué crítica, etcétera, etcétera. Ahora mismo eso, bueno, pues ya lo miras en internet, ¿no? Te metes en los periódicos más importantes y luego ves los podcasts, los blogs, aquel señor que dice que le ha gustado esta novela, la otra, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues está muy bien, porque se facilita la cooperatividad, es decir, la opinión de todos con respecto al mundo, a la literatura, al ensayo, a la filosofía, al hecho político que esté sucediendo en cada momento. Está muy bien, pero no hay filtro. Es decir, todo el mundo opina de todo y no todas las opiniones, pues desde mi punto de vista, son interesantes, ¿no? Hay que autofiltrar mucho, ¿no? Y eso para mí realmente creo que está bien, está muy bien que haya muchas opiniones, pero dispersa mucho el tema del que se habla. Nos movemos por frases, a mí me ha gustado porque tal, al otro, los leaks, los me gusta, los tal, y no llegamos a profundizar en el tema o en el libro del que se trate o en la opinión concreta, nos quedamos con el titular, simplemente, ¿no? Yo creo que eso
está bien, pero por otro lado también está haciendo un poco de daño, ¿no? Con respecto a la cultura en general, me refiero. Hay demasiados personajes opinando, que yo creo que son personajes más que personalidades, y bueno, pues eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque eso también te sirve para comparar y para ver. Pero bueno, esa es una de las grandísimas diferencias de cuando empezamos ahora, ¿no? Ahora el mundo es mucho más, quiero decir, la sociedad española es mucho más libre, por supuesto, opinamos, somos más libres en todos los sentidos. Las mujeres nos hemos incorporado a la vida, a la vida no solo cultural, económica y social, etcétera, ¿no? Que cuando yo empecé, pues era mucho más dificultoso, ¿no? El feminismo era algo, bueno, estaba ahí, pero no era tan fácil, no era tan fácil ser reconocida profesionalmente. Era de otra manera la vida, ¿no? Desde un prisma, digamos, más patriarcal. Ahora mismo yo creo que la opinión de las mujeres, de las autoras, está dando un prisma nuevo, tanto a la literatura como al ensayo, como a la filosofía. Está aportando una visión diferente, ¿no? Y eso es enriquecedor absolutamente, ¿no? El futuro de la librería, bueno, yo lo veo positivo, yo lo veo esperanzador, a pesar de todo lo que os contaba, ¿no? A pesar de los operadores por internet, de los Amazon, en fin, todo esto que yo creo que hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño a este sector, profesionalmente. Pero bueno, yo creo que hay que seguir peleando, hay que seguir trabajando en la misma línea de confianza, de profesionalidad, de dar lo mejor de lo que sabes y de lo que el cliente espera, hay que intentarlo. La recomendación, cuando tú estás en internet lees unas referencias que no sabes quién ha hecho, ¿no? Pero cuando un cliente entra aquí y yo le recomiendo un libro, o Javier, porque yo ya no trabajo, digamos, directamente, ¿no? O Laura, es importante que lo recomiendan los que trabajan aquí, porque es un libro seguro, es un libro del que el cliente puede estar seguro de que lo que le hemos dicho es algo real. Otra cosa es que luego le guste a él o no, por sus gustos personales, por cualquier cosa, ¿no? Pero que la opinión va a estar basada en un buen criterio y va a ser profesional, eso es algo que podemos asegurar, ¿no? El futuro está aquí, está en Laura, está en Javier, está en Julio, porque, bueno, yo ya me retiré, yo ya me jubilé y vengo mucho por aquí porque mi vida han sido los libros y me encanta dar vueltas entre estas mesas mirando libros y leyendo libros, haciendo de cliente, como no hacía antes. Antes trabajaba aquí colocando y ordenando y demás. Ahora no, ahora me doy el lujazo de venir y estarme 2 horas mirando y leyendo libros, leyendo comentarios, etcétera, ¿no? En todo este periodo de nuestra vida, una cosa que nos ha alimentado y que también por la que hemos trabajado muchísimo ha sido por nuestra propia editorial. Nosotros montamos la librería en el año 77, pero en el año 79-80 empezamos a editar libros. Empezamos con los temas que, como ya decía antes, ¿no? Con aquellos temas que tanto nos importaban. Empezamos editando libros sobre ecología, ¿no? Editando pequeñas obritas, novelas, y luego ya nos metimos en colecciones más sesudas o más literarias, ¿no? Libros de los malos tiempos, que es una de nuestras colecciones de cabecera, o Viajeros
Viajes y Costumbres, ¿no? Que es otra de nuestras colecciones importantes. Eso nos ha alimentado en el sentido de estar atento estar muy atentos a lo que se planteaba en el mercado y a lo que nosotros queríamos editar o queríamos dar al público en general, ¿no? Me gustaría hacer esa referencia. La mitad de nuestra vida como Miraguano es la librería, pero la otra mitad es nuestra editorial, ¿no? Que puedes ver ahí nuestros libros. Eso también nos ha dado una doble visión de librero y de editor. ¿Qué se plantea un editor frente al mercado y qué se plantea un librero frente al mercado, ¿no? Son dos visiones complementarias, pero bueno, que cada uno tiene una manera de encararlo diferente. Otra cosa que también me gustaría comentar es entre las diferencias del pasado y el presente es acerca de la industria editorial, ¿no? Desde el punto de vista de los libreros. Cuando nosotros empezábamos sabíamos de memoria prácticamente todos los distribuidores y las editoriales que se llevaban. Había muchísimo libro importado de América Latina y mucho distribuidor latinoamericano que traía libros aquí, porque entonces la producción allí era mucho mayor que aquí y allí no había censura y aquí sí. Con el tiempo todo esto cambió y ahora mismo el mercado español es potentísimo, con una superacumulación de editoriales. Hay una gran acumulación en grandes grupos editoriales. Ahora mismo hay dos grupos potentísimos editoriales, el grupo Planeta y el grupo Penguin Random House. Y luego muchos medianas y pequeñas editoriales, muchísimas. En los últimos años han aparecido cientos, con un nivel de calidad altísimo, de un interés para el lector, para la lectura, desde mi punto de vista, importantísimo. Y es algo que yo creo que nos enriquece. Que evidentemente el trabajo del librero se complica, porque aumenta la selección y el saber qué es lo importante y qué es lo menos importante o más accesorio, pero que da una riqueza al mercado brutal. Y bueno, pues muchas gracias a la Fundación y a vosotros por permitirnos un poco explicar nuestra historia.